Buenas tardes, buenas noches. Darles la bienvenida a todos, todas y todes a el diálogo Sabiduría Madre, historias de mujeres del Bicentenario. Tenemos el placer de estar acá con tres invitadas de lujo y compartir este momento con todos ustedes. En el marco del proyecto Sabiduría Madre, Historias de Mujeres del Bicentenario, se desarrolla este diálogo con el objetivo de reflexionar sobre las historias de tres mujeres peruanas. Este proyecto presenta una serie de documentales breves realizados bajo la dirección de Sonalí Tuesta que resaltan el saber ancestral y las capacidades de las mujeres en el año del Bicentenario. La miniserie documental consta de 3 capítulos de 20 minutos, cada uno ambientados en el altiplano, la capital y la Amazonía. Cuenta la historia de Lucy, Aurora y Magali, mujeres que lideran cambios y manejan la dinámica de sus familias y comunidades siempre con creatividad y sacándole la vuelta a las situaciones adversas. En esta ocasión nos acompaña la directora, Sonalí Tuesta, Ulla Holmstein y Catherine Subirana. A continuación voy a leer una breve sumilla sobre ellas y comenzaremos el diálogo con todos ustedes. Sonalí es comunicadora social, ha realizado el curso de dirección de documentales en la Universidad San Antonio de Baños de Cuba, cuenta con 20 años de experiencia recorriendo el Perú y reconociendo el saber ancestral de los pueblos. Ha documentado festejos tradicionales, experiencias culinarias y artesanales. Ha reconocido el saber de los pueblos originarios, realizando varios episodios de su programa Costumbres de TV Perú en lenguas madres como el aguajún, quechua, chipibo-conibo, yanesha, entre otros. Ha escrito sobre temas de patrimonio inmaterial del Perú y tiene una investigación etnográfica bajo el título Y endulzó la coca. Asimismo, es personalidad meritoria de la cultura. Recibió el título por parte del Ministerio de Cultura en el 2005 en mérito a su labor de promoción y difusión del patrimonio inmaterial de diferentes pueblos del Perú a través de costumbres. Ulla Holmstein, arqueóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en museología por la Universidad de Nueva York, Estados Unidos, directora del Museo Larco Herrera, exministra de Cultura del Perú y anteriormente directora del Museo Central del Banco Central de Reserva del Perú. También es profesora universitaria y conferencista en temas relacionados a museología, pedagogía en museos, arqueología y artes precolombinos. Y finalmente, Catherine Subirana, periodista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudió una maestría en género en la misma casa de estudios. Ha escrito artículos para medios locales e internacionales, ha realizado investigaciones para libros y documentales, como La Espera, Historias del Baguazo y Rehenes. Como freelance realiza y produce investigaciones para documentales y libros. Tiene un marcado interés por temas sociales y culturales y por el desarrollo del periodismo web. Es responsable de la coordinación editorial del suplemento del Dominical del Comercio. Una vez dicho esto, comenzamos con el diálogo. Cederle la posta a Sonalí. Aproximadamente tendremos unos 12 minutos en la primera ronda para conversar con cada una de ellas y posteriormente 5 minutos más. Sonalí. Muchas gracias, Mauricio, Ula, Katy, gracias al LUM por el espacio y a todas y todos pues, que nos están siguiendo. Bueno, plantear un diálogo a partir de sabiduría madre es en realidad uno de los objetivos también de haber realizado y dirigido estos documentales, estos 3 cortometrajes con nombre propio, porque cada una de ellas pues lleva el nombre de la protagonista y está contado desde la propia mujer que cuenta su vida y de ahí va mirando su entorno y todo lo que va haciendo para seguir avanzando, ¿no? Mi idea en realidad al construir estas historias no era romantizar la tenacidad, la fuerza de la mujer, la buena energía que siempre tiene, sino poner en evidencia que estas mujeres, desde su propia cotidianidad, no solo buscan un interés personal, sino sobre todo el bienestar común, el bien de toda su comunidad, ¿no? Y creo que eso es importante y es el hilo conductor de estas 3 historias que son Lucy, Aurora y Magali, ¿no? Cada una de ellas en un espacio determinado del país, una en la Amazonía, porque una es nativa Cacataibo, que es Magali, otra mujer que es migrante, que viene de Ayacucho y vive en un asentamiento humano de Lima, que es Aurora. En el otro caso, Lucy, que vive en la isla Amantaní, en la región Puno, ¿no?
cada una de ellas tiene una energía desbordante, salir adelante, tiene motivaciones muy personales, pero sobre todo comunales, como ya les dije. Pero la pregunta que queda después de revisar estas piezas documentales, o al menos a lo que aspiro yo que venga esta pregunta, es qué pasaría si, digamos, el contexto que ellas tienen como escenario de vida, pues tendría todas las condiciones que definir las tiene que dar el Estado y las autoridades, ¿no? El acceso a la salud, el acceso a la educación, en fin, toda una serie de responsabilidades que tiene un Estado. ¿Cómo sería poniendo de énfasis en la energía y la fuerza que estas mujeres tienen para salir adelante, ¿no? Entonces, cada una de estas historias ha tenido un proceso interesante. Yo siempre lo digo, no sé si esto tendría una perspectiva distinta si lo hubiese dirigido un hombre, por ejemplo. En este caso hay una vocación de género definitivamente, hay una apuesta mía por la mujer, porque considero que a lo largo de este tiempo, en toda mi vida, finalmente han sido mujeres las que me han hecho mejor persona, ¿no? Las que me han enseñado y las que me han abrigado en un momento sin necesariamente tener algún tipo de parentesco conmigo, ¿no? Entonces yo le tengo que agradecer a muchísimas de estas mujeres por la versión que tengo hoy, en realidad, que para mí es una mejor versión de hace 20, 21 o 22 años, ¿no? Entonces, el proceso ha sido interesante porque ahí sí he comprobado todo este espíritu que finalmente nos une a todas, ¿no? Todas, de una u otra manera, tenemos una problemática o una lucha muy parecida, ¿no? Entonces, en momentos de conocer a estas tres mujeres, a Lucy, a Magali y a Aurora, nos hemos abrigado y hemos sido hermanas, hemos sido madre, hija, hemos sido amigas, y realmente ha sido un proceso en que no solamente ha aparecido un rol de directora por mi lado, sino un rol también de ser humano que definitivamente tiene ahí un hombro si quieres llorar o algo para decirte y también para poder entendernos y comprendernos, ¿no? Entonces, eso me parece importante. Estas creaciones están sacadas de la realidad, es lo que ellas han querido contar de sí mismas. Creo que hay un hilo importante ahí, ¿no? Que es la búsqueda del bien común desde lo cotidiano, desde tu vida misma, es la figura de la educación como una posibilidad transformadora a las que aspiran cada una de ellas, y ser leal con tu identidad y con tu tradición y con tu forma de ser y de vivir y del rol que cumples dentro de tu comunidad, ¿no? Entonces ellas son guardianas de muchas cosas, ¿no? Magali es una guardiana del bosque, Lucy es una guardiana de esa fuerza que la impulsa a seguir adelante, y Aurora es una guardiana de la solidaridad y de la integración que promueve a través de la olla común que ha fundado, ¿no? Entonces, creo que es importante además haber conectado con el proyecto especial Bicentenario para que estas historias salgan en este momento como una historia que tenemos que contar ahora y no reescribir nuestra historia que hemos tenido que hacerla para poder incluir a las mujeres que también han hecho posible que hoy estemos aquí, ¿no? Y que no habían sido consideradas. En esa foto de la independencia, obviamente, faltan muchísimas mujeres, y eso es lo que hemos estado haciendo, reescribiendo, buscando dónde están ellas, ¿no? Entonces ahora, con esta propuesta de Sabiduría Madre, es una miniserie documental en construcción, mientras se siga consiguiendo los financiamientos, poder seguir creando y contando las historias de otras mujeres. Definitivamente estoy contando esta historia para que la conozcamos hoy, ¿no? Y para que las podamos heredar también a los que vienen. Muchas gracias, Sonali. Le cedo la palabra ahora a Ula. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, Sonali, por la invitación. Gracias a LUM también por dar el espacio. Gracias, Katy, por ser esta compañera de diálogo.
y a todos los que están compartiendo con nosotros esta conversación, que en realidad es un privilegio poder compartir ideas, nociones, estas impresiones, estas inspiraciones que este proyecto que Sonalí viene dirigiendo y que sabemos que va a ir creciendo, y que en este momento ya se constituye en unas vitrinas, ¿no? Yo siempre monotemática con el tema de los museos, en unas vitrinas donde podemos realmente no solamente verlas a Lucy, a Magali y a, me estoy olvidando, Lucy, Magali y Aurora. Lucero, Aurora. y Aurora, sino vernos a nosotras mismas. O sea, están realmente funcionando como una suerte de reflejo que nos permite pues reencontrarnos con toda esta, no solamente capacidad, sino sentido del ser mujer en este país, ¿no? Con todo lo que implica las exigencias a partir de carencias, ¿no? Y también las fortalezas que son inherentes prácticamente, ¿no? Yo quería comentar algunas de las impresiones que desde esta visualización y también desde el correlacionar o vincular lo que ellas tres nos han compartido de su vida cotidiana, con un nivel un poquito más, vamos a decir, simbólico también, ¿no? Por un lado, reconocer que en estas tres historias, en realidad hay una suerte de detonante o de inspiración o de motor, que es el afecto, ¿no? Eso definitivamente queda claro en los tres casos, que hay motivaciones que parten de un amor y un afecto tan directo por un otro, que se vuelve colectivo, pero que se inicia desde la propia relación que cada una de ellas tiene con alguna figura o con algún miembro de su familia o de su entorno cercano, ¿no? Queda clara la admiración y la herencia y la continuidad de este hilo conductor que, por ejemplo, Magali tiene con su padre, ¿no? Y este afecto y este recuerdo que además la sigue conmoviendo cada día, sigue ahí presente, y que ella asume desde un rol más allá del femenino, ¿no? Como un rol de continuadora de esta necesidad de que las tradiciones y la lengua, por ejemplo, y el conocimiento de esta relación con nuestro entorno siga presente, reconociendo que las continuidades, ¿no? El continuar siendo un canal, ¿no? Es lo que asegurará que esto se proyecte a futuro, porque no es un recuerdo, no es un mantener algo intacto, es seguir siendo el canal para que siga vivo e incluso transformándose a través de las siguientes generaciones, como uno lo ve cuando ella tan dulcemente promueve el canto de recuerdo, de memoria, con la siguiente generación, ¿no? Por más que reconozca que ya estamos hablando de un mundo diferente, de un mundo en el cual estas niñas, por ejemplo, se van a desenvolver conociendo otras lenguas y donde su lengua originaria, nativa, propia de su comunidad, no se constituye necesariamente en su medio básico de comunicación, pero que no puede desaparecer porque más bien las va a enriquecer en su vida futura, ¿no? Eso por un lado. En el caso de Lucy y de Aurora, de la misma manera, ¿no? De la misma manera encontramos estos afectos claramente marcados, ¿no? En el caso de, déjenme encontrar ahorita porque he apuntado mis nombres para no confundirme, en el caso de Lucy, la relación con su hija, una relación que además es de un orgullo mutuo, ¿no? De un orgullo y un reconocimiento de que una con otra son las que se apoyan, y es en esa dinámica de relación que se constituye una fuerza motora, ¿no? Nuevamente, no estamos en el ímpetu o en el deseo individual de destacar, ¿no? O de hacer algo en pro de la construcción de un ego, que ya sabemos que abunda en toda la vida académica, por ejemplo, ¿no? Sino que realmente responde a este diálogo y este enriquecimiento mutuo, ¿no? A mí me quedó resonando cuál es la historia de la hija de Lucy, por ejemplo, ¿no es cierto? O cuál será, ya tiene una historia que contar respecto a esa relación con su madre, por ejemplo,
¿no? En el caso de Aurora, claramente también está una referencia constante a su madre que sin embargo, siendo analfabeta, en realidad cuando uno la escucha, hay un analfabetismo respecto a un tipo de comunicación demandada por la sociedad actual, ¿no? A un tipo de comunicación codificada que nos permite pues movernos en este mundo moderno. Y sin embargo, habilidades y capacidades de generar vínculo y de generar una dinámica social existía en su madre. O sea, ¿de qué analfabetismo estamos hablando? Definitivamente hay que acotar, porque claro, hay que acotar que existe un analfabetismo en una generación de la cual pues el Estado y todos nosotros seguimos siendo pues de alguna manera responsables de encontrar los medios para que eso desaparezca, porque es necesario para el mundo actual y las comunicaciones y el desenvolvimiento, digamos, y la llegada y la multiplicación de todo este saber y este conocimiento. Pero por otro lado, dejando de lado el analfabetismo de este tipo, hay que preguntarnos de qué somos nosotros analfabetos, ¿no? Y claramente yo quería dar la vuelta al tema este del analfabetismo. Somos analfabetos en una serie de conocimientos que realmente son propios y son milenarios. Y este conocimiento, o sea, tenemos también que construir los espacios para dejar nosotros de ser analfabetos, en ese sentido, nosotros y nosotras, ¿no? Y ahí tenemos precisamente delante de nosotras, delante de nosotros y de nosotres, esta posibilidad de diálogo y de apertura de espacios para un enriquecimiento mutuo. Eso por el lado de las relaciones y de los afectos, ¿no? Que claramente para mí me resuenan mucho respecto a lo que venimos haciendo, por ejemplo, en espacios culturales y en espacios académicos, en donde muchas veces hemos priorizado el inicio de una relación a través de un detonante cognitivo, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es abrirnos a el afecto, y que ese afecto sea nuestro móvil para cualquier tarea que hemos de emprender. Eso para mí ha sido quizás el punto más que me ha tocado más, ¿no? Más directamente, y que además me inspira muchísimo porque algo de esto ya viene pasando como motor transformador en los espacios en que trabajamos muchas de nosotras, ¿no? Y que abren la puerta con mucha más claridad y con mucha más empatía a vincular estos saberes ancestrales que están en la cotidianidad de nuestras mujeres en el mundo contemporáneo, pero que a veces pensamos que son muy lejanos y que hay que aprenderlo desde una teoría o desde una disciplina. No, lo podemos aprender desde simplemente juntarnos a conversar, ¿no? Por otro lado, hay una serie de saberes que cuando lo comencé a analizar un poquito más en miras de este conversatorio, resuenan mucho y conectan con estos sentidos más simbólicos y más históricos, y que además se ven reflejados en el arte, en nuestro arte milenario, originario. Por ejemplo, esta capacidad nutridora, en el caso de Aurora, ¿no? Esta capacidad, digamos, de poner el énfasis en alimentar, en nutrir, ¿no? En nutrir y todos los esfuerzos que implica ello, o sea, el nutrir en comunidad, ¿no? El nutrir, el no abandonar aquello que es central, y sin lo cual, obviamente, nada más puede suceder, ¿no? Entonces, el tema de la alimentación, pero en un sentido nutricio mucho más amplio, que realmente es algo que ya aparece desde muy temprano como una esencia. Bueno, esto es universal, pero nuestro arte lo manifiesta muy claramente, muy específicamente, y además es una actitud nutricia junto con el disfrute, ¿no? Entonces a veces pensaba yo en este éxito gastronómico en el Perú, etcétera, ¿no? La cocina, nuestro arte culinario, pero en realidad parte de este afecto y de esta emoción y de este compromiso con el nutrir para la supervivencia no solamente individual, sino para la reproducción social, ¿no? En el caso de
de Lucy, a mí lo que me llamó muchísimo la atención es la noción que de repente desde mucho antes tenemos todos de que el pasado en realidad lo tenemos que tener delante, que el pasado es lo que nos permite avanzar hacia el futuro, ¿no? Y este deseo y este compromiso de Lucy con la innovación es algo que es la demostración fehaciente de que nuestra cultura es poderosa, no necesariamente las herencias culturales, sino la capacidad que tenemos de proponer espacios para compartir saberes de manera creativa, lúdica y además absolutamente cariñosa, y construyendo redes para que el conocimiento se distribuya, ¿no? Se expanda, pero siempre considerando las cualidades y las características del contexto particular. Pero no abandona esta mirada que vuela lejos, que va más allá, ¿no es cierto? Que realmente permite pensar que si es que este fuera el quehacer apoyado, como dice Sonali, por iniciativas que promuevan pues mejoras en el transporte, mejoras en la comunicación, llamaba mucho la atención, bueno, que Lucy tenga que moverse tanto para poder siquiera comunicarse con este tipo de propuestas que ella finalmente hace llegar hasta Amantaní, por más que no exista conexión de internet, etc. Entonces, uno se pone a pensar, esto no puede pasar, o sea, esto tiene que solucionarse de alguna manera, simple y llanamente para que el canal, ellas no necesitan más que ese canal abierto para que estas iniciativas se expandan y se multipliquen, ¿no? El compromiso esté con la innovación y con la tecnología, ¿no? Con una relación ella lúdica con este aspecto. No hay una teorización, vamos a decir así, respecto a ¿qué me puede permitir esto? ¿O hasta dónde puedo llegar? No, es vivamos la experiencia, ¿no? Vivamos la experiencia en conjunto y envuelve a su comunidad y sobre todo a la siguiente generación en un disfrute y en una posibilidad de que pongan en esta experiencia sus propias preguntas, sus propias risas, sus propias frustraciones, de repente cuando las cosas no suceden como deben suceder, ¿no? Acompañándolas desde el afecto. Y en el caso de Magali, a mí particularmente me emociona mucho el hecho de que ella comparta su día entre el conocimiento, pues, y el aprovechamiento respetuoso de lo que la naturaleza nos da, pero además está clara su relación con la transformación de este saber en un lenguaje artístico, en un lenguaje que se comunica a través de el quené, ¿no? de la producción, digamos, de un lenguaje visual al cual todavía estamos un poco lejanos y que deberíamos ir incorporando como parte de esta comunicación. Y estos, vamos a decir, esta continuidad que tiene esta manifestación con la voz, con el canto, con un canto emocionado, con una voz que en realidad no es una voz informativa o descriptiva, sino es la voz de la memoria, ¿no? Y ahí podríamos encontrar vínculos. Me provoca hacer un collage, ¿no es cierto?, con imágenes milenarias, en donde estén Magali, Lucy y Aurora, ¿no?, con sus ancestras, con sus abuelas, que finalmente son las abuelas de todas nosotras, de todos nosotros. Ese sería un poco mi comentario de aquellos aspectos que me han tocado más, que han resonado y que creo que abren puertas para que el vínculo entre el saber ancestral y lo cotidiano y lo contemporáneo se pueda fortalecer y proyectar hacia el futuro. Muchas gracias, Ula. Le cedo la palabra ahora a Katy. Vale, muchas gracias, Mauricio. Mira, bueno, de verdad para mí es un lujo estar hoy día con Sonali y con Ula. Son mujeres a las que respeto y admiro profundamente, y poder compartir este espacio y hablar de algo tan importante como el trabajo que nos ha presentado Sonali en esta ocasión, pues de verdad para mí es un lujo. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno,
para hablar del tema que nos convoca, del trabajo documental que nos convoca. A mí lo primero que me gustó, lo primero que me llamó la atención, para bien, es que sean 3 historias de mujeres cuyas vidas suponemos, pero a las que normalmente no nos acercamos, ¿no? Suponemos que hay mujeres que en la selva, que en la sierra, que en la costa viven de determinada forma, pero poco esfuerzo hacemos por acercarnos a ellas, ¿no? Y hay una cosa que es muy interesante en el documental, que es la capacidad de poder apropiarse, o mejor dicho, tomar prestado un poco la vida de las personas y exponerlas a los demás, ¿no? Con la riqueza del lenguaje audiovisual. Y me parece que en este caso el trabajo documental hace un trabajo similar al que suele hacer el periodismo. Yo siempre digo que el periodismo es contar la historia en tiempo presente, ¿no? Las cosas se van contando mientras van sucediendo. Y lo que nos traen estos 3 documentales, estos 3 cortos documentales, me parece especialmente importante que tengan el apoyo del Proyecto Especial Bicentenario, porque hace falta, como bien han mencionado ya, como bien mencionó Sonali, poner a las mujeres en la foto del Bicentenario, pero no solamente a las mujeres que nosotros ya conocemos y que bien merecen y van a merecer siempre un reconocimiento, ¿no? Micaela Bastidas, María Parado de Bellido, Clorinda Mato de Turner, o sea, son mujeres a las que les debemos mucho, de las que les damos las gracias permanentes, pero también es necesario recuperar la historia y la memoria de aquellas mujeres anónimas, porque ellas son las que nos cuentan los procesos. Las mujeres extraordinarias son eso, situaciones extraordinarias, pero las mujeres anónimas, las mujeres del cotidiano, son las que nos cuentan en qué procesos se desarrollaron incluso esas mujeres extraordinarias, ¿no? Entonces, de acá al tricentenario, a la próxima celebración de la independencia así a lo grande, pues la gente dirá, las mujeres del Bicentenario, o sea, sí hay una historia que contar de las mujeres del Bicentenario, ¿no? Y en parte gracias a material como el que ha producido Sonali. Eso me parece súper importante y por eso sí el match con el periodismo, ¿no? Está recogiendo y contando la historia en el momento presente, y Sonali lo sabe muy bien, ¿no? Ella maneja pues el tema periodístico también pues de arriba para abajo, ¿no? Al dedillo, ¿no? Y es también interesante, creo, el recoger estos procesos en un momento tan, no sé si llamarlo conflictivo, o donde tantas diferencias han aflorado, ¿no? Han aflorado ha aflorado mucho, o sigue aflorando incluso aquello que nos separa, pero no aquello que nos reúne o aquello que nos convoca. Y yo creo que algunas de las cosas que se muestran en este documental nos llaman a convocarnos a todos, porque son historias de vida, historias de relaciones humanas, y cómo estas relaciones humanas van tejiendo, además, como una red que sostiene a generaciones, ¿no? O sea, tenemos historias de hijas y madres para arriba y para abajo, ¿no? Una madre que habla, que habla desde su ser hija también, y una hija que habla también desde su ser madre, ¿no? Entonces, esas historias también me parecen súper importantes, porque creo que el papel de las mujeres ha sido silenciado por mucho tiempo, y si no ha sido silenciado, también ha sido tergiversado, ¿no? Creo que tenemos una capacidad enorme para manejarnos dentro de los estereotipos, o sea, en general, no solo los peruanos, ¿no? En general. Pero creo que no hacemos el esfuerzo por salir de ciertos lugares comunes, y me parece que es un esfuerzo que bien hace este documental, porque cuando hablamos de una madre, olvidamos a veces que esa madre ha sido una hija, y nos centramos también en relaciones, digamos, en conflictos que suelen dar la cara. Relaciones madre-hija son conflictivas, ¿no? Eso es lo que más vende, si quieres, no es lo que representamos en el cine, lo que representamos en la literatura, los conflictos de la madre, etc. Pero ¿cuánto representamos de aquello que nos constituye de esas relaciones? Creo que muy poco, ¿no? Y en este caso son las relaciones familiares que nos constituyen, justamente representadas sin romanticismo, pero sí recuperando aquello que los hace valiosos, ¿no? Creo que también de alguna forma le hemos agarrado cierto temor o cierto miedo a decir que tenemos una familia que nos ayuda a crecer, a decir que hay un núcleo de
de amor donde se desarrollan esas cosas, e incluso a la palabra amor le hemos agarrado tirria, y no tiene por qué ser mala, ¿no? Porque al final es desde el amor de donde terminan haciendo lo mejor que nosotros le entregamos a la vida, y lo mejor que la vida nos da a nosotros también nos genera reacciones que tienen que ver con el amor. Entonces, digo, sin romantizarlo, no vamos a ir, ay, la madre lo puede todo, porque tampoco es tampoco es el objetivo. Pues creo que nos muestra una relación real, ¿no? Una relación real también tiene que ver con aprendizajes, con saberes y con herencias, ¿no? Y creo que las herencias están un poco también olvidadas. Creo que no estamos lo suficientemente conscientes de dónde venimos. Y si no sabemos bien de dónde venimos, es un poco difícil saber hacia dónde vamos, ¿no? Saliendo un poquito del tema del documental, hay un tema que a mí siempre me llama la atención, que es que en los colegios normalmente, al menos hasta que yo terminé el colegio, aunque yo terminé el colegio hace 20 años, pero bueno, en los colegios normalmente no nos enseñaban en qué momento las mujeres empezaron a votar. O sea, era un dato más. No conocíamos el proceso, no conocíamos si hubo un movimiento de mujeres que exigía este derecho. Entonces, la historia de las mujeres siempre está subvalorada, porque está subvalorada la historia de lo privado, la historia de lo doméstico, se ve como algo menor. Entonces, no es algo menor, porque al final esta domesticidad, entre comillas, es la que ha sostenido los procesos que son más públicos y de los que normalmente se ocupa la historia, la ciencia política, la sociología, la antropología, qué sé yo, ¿no? Las ciencias sociales. Entonces, vamos a que este regresar a contar nuestra historia también tiene que incluir nuestra cotidianidad, ¿no? Nuestra cotidianidad, y no solamente lo que se hace, sino de con quién se vive y nuestras relaciones, aquello que nos hace realmente mirarnos al espejo y darnos cuenta de lo que somos, de quiénes somos y hacia dónde vamos a ir. Creo que ahí podemos partir de hacia dónde vamos a llegar si sabemos de dónde salimos, ¿no? Y saber de dónde salimos como mujeres tiene muchas aristas, saber de dónde salimos como profesionales, saber de dónde salimos como madres, como hijas, o como el papel que querramos asumir, ¿no? Como periodistas, ¿no? Con ejemplos de mujeres como Sonali también, ¿no? Entonces, nada, eso sería para mi primera participación. Muchas gracias, Katy. Ahora pasamos a otro momento en donde les hemos hecho llegar a las panelistas algunas preguntas de ustedes que han visto los documentales, y ellas responderán las preguntas más motivadoras, las que les genere más ganas de seguir explayándose y hablando sobre tan interesantes producciones. ¿Comenzamos con Sonali? ¿Quieres comenzar tú, Sonali? Sí, bueno, ya. Bueno, yo antes de ver lo de las preguntas, de verdad que te agradezco, Ula, y te agradezco, Katy. Es interesante escuchar, digamos, los comentarios así tan íntimos, digamos, tan de detalle de lo que se muestra. Creo que esa es una oportunidad que cualquier creador o creadora audiovisual pues siempre va a agradecer, al menos de mi parte siempre es así. Me emociona que haya cosas que uno a veces cree pues que nadie las va a ver, en realidad, pero si alguien las siente, me parece fundamental de haber tomado en cuenta el hacerlo, ¿no? Y yo creo que ahí estamos ante estas historias que lo que han buscado en realidad es ser profundamente honestas, ¿no? Muy honestas, en todo sentido, ¿no? Entonces, creo que desde allí, cuando hay una honestidad, pues no hay nada que perturbe de alguna manera, ¿no? Entonces, Lucy tiene esa cotidianidad, es una mujer que sale, que busca, que gestiona, que se ha descubierto gestora, digamos, por unas ganas de seguir generando cosas para su comunidad, y es una mujer que trabaja la tierra, que hace sus actividades diarias, digamos, para cocinar y atender a los viajeros que llegan a su emprendimiento de turismo rural comunitario, ¿no? Entonces, hay cosas importantes ahí que están sintetizadas también en la comida, ¿no? Las tres historias tienen comida. Es importante lo que decía Ula, porque eso es como alimentarte a ti, a toda la gente, a la tierra misma, a tu espacio de origen, en fin, es un alimento diario que no solamente es la comida específica, sino también el espíritu, ¿no?
y el tema de la intimidad y de lo doméstico, ¿no? O sea, a veces olvidamos eso y creemos que eso, o sabemos que en realidad es fundamental, pero no lo decimos abiertamente, ¿no? Yo creo que eso es muy importante reconocerlo, ¿no? De nuestra propia herencia. Entonces, yo en realidad ya voy respondiendo lo que ahí me preguntan, un poco toda esta búsqueda de la mujer. Yo soy de Amazonas, de Tachapoyas he vivido muchísimos años y la considero en realidad mi tierra porque mis recuerdos mayores están ahí. Y nosotros, o sea, nosotras, en realidad las mujeres sobre todo, hemos crecido con la imagen de Matías Arrimachi, ¿no? Que es nuestra heroína de la batalla de Igusur, que fue el 6 de junio de 1821. Entonces, esa imagen, que por mucho tiempo se dijo que era un invento popular, que simplemente era un mito, que ella nunca existió, o en algún momento dijeron que no era Matiasa, sino era Mateo. Entonces, nosotros desde siempre la tuvimos a ella como emblema, ¿no? Y no la conocí en el colegio, la conocí en mi casa, a través de mi familia, y todos en realidad, y todos sabemos allá su historia, ¿no? No hemos necesitado pasar, digamos, por algún curso especial para conocerla y admirarla y empoderarnos a través de ella, ¿no? Cuando alguien es así guerrera y fuerte en nuestra tierra, le decimos, esta es una Matiasa, ¿no? Entonces, definitivamente ese impulso, esa energía que está ahí, se traduce en tu propia formación, ¿no? Y eso, cuando llegue el momento, hacerlo en el país con toda honestidad a través de lo que sabes hacer, pues es súper importante, ¿no? Y esa conexión se ha dado así con estas tres mujeres, ¿no? Aquí hay una pregunta que dice, ¿qué dificultades surgieron en las grabaciones? Estas historias han sido hechas en pandemia, obviamente, y en realidad ahí está un tema que hay que decirlo también con total honestidad, ¿no? Yo creo que sí es importante en nuestro país conocer, reconocer y manejar lo que significa la diversidad cultural. Es darse tiempo para conocer al otro y reconocerlo en toda su sabiduría. Como decía Ula, no tenemos sabiduría académica, por ejemplo, otros tienen otro tipo de sabiduría. Entonces, ante ese escenario, nosotros también somos los analfabetos, ¿no? Porque no conocemos. Entonces son ellos, son ellas quienes nos tienen que nutrir o tenemos que crear ese vínculo para poder aprender también, ¿no? Entonces, este trabajo de tanto tiempo, finalmente, es una experiencia que te da vínculo, que te da conexión. Y a mí me ha dado eso con muchísimas personas a lo largo de los años. Así que estas tres mujeres finalmente vienen de esos vínculos del pasado. Entonces, conectar con ellas ha sido reencontrarnos, rearmar o reordenar nuestras relaciones y conversar para ver si ellas se animaban a contar su historia para esta propuesta, ¿no? Entonces, ya con ellas y con la comunidad, finalmente, el trabajo ha sido, digamos, de poder ponernos de acuerdo cuál es la mejor manera para poder hacer el rodaje, y definitivamente, pues, siempre han estado dispuestos a poder participar, ¿no? Porque sí hay mucho interés y mucha necesidad también de poder contar sus historias. Así que el tema en el trabajo, digamos, audiovisual ha sido tener un trabajo previo muy, muy detallado y preciso en el tema de preproducción, tener claro todo lo que se va a hacer y usar, digamos, pocos días en el rodaje, al menos los necesarios, porque teníamos que cuidarnos, de cuidarlos a la comunidad, porque son comunidades. Imagínense que nosotros en realidad éramos el problema ahí, ¿no? Pero poder cuidarnos entre ambos para poder sacar adelante, ¿no? Entonces, estas historias han sido rodadas en mayo, junio de este 2021. Entonces, las historias de vida de Magali, Aurora y Lucy están caminando con nosotros, ¿no? Nosotros no vamos a perder el vínculo, esa es la idea de la propuesta de Sabiduría Madre, crear, esa es mi ilusión, ¿no? Entonces es un sueño, pero completar una lista de 10 mujeres, de 10 historias, y hacer una segunda temporada más adelante, con todo lo que se ha logrado a partir de estos audiovisuales, de conexiones con aliados y aliadas,
para que estas mujeres puedan tener herramientas para mostrar todo su talento y sabiduría, ¿no? Entonces, una de las cosas, Lucy, gracias a la asociación Kushkapuno, que también inspirado por Sabiduría Madre, han conseguido una beca para que ella estudie inglés en la Universidad de Juliaca. Entonces ya comenzó sus clases de inglés, a ella le hace mucha falta por su emprendimiento de turismo rural comunitario. Y Magali estamos conversando porque hay la idea de un diseñador también de poder crear una colección a partir de su talento en las telas, ¿no? Esperemos seguir avanzando con Aurora también y poder concretar más cosas para ellas, para nosotras en realidad, ¿no? Porque hay una frase interesante que dice Yanina Meléndez en el documental de Aurora. Ella dice: los logros de ustedes son los logros de ellas, y los logros de ellas son los logros de ustedes. Y eso es, creo, ¿no? Muchas gracias, Sonali. Yo justo estaba pensando en la posibilidad de que esta serie continúe, ¿no? Y me parece muy interesante lo que estás planteando, que vengan 10 capítulos más, ¿no? Sería muy importante y muy valioso, ¿no? Gracias. Ula, te cedo la palabra. Sí, gracias, Mauricio. Y voy a concatenar un poquito con lo último que ha dicho Sonali, ¿no? Respecto por ejemplo, que Lucy va a estudiar inglés y que el arte de Magali va a encontrar probablemente canales para una difusión mayor. Y esto nuevamente nos vuelve a conectar con el tema del futuro, o sea, y de alguna manera es la evidencia más clara que logra deshacer y desmontar una mirada cultural esencialista que lamentablemente ha estado muy insertada o muy, digamos, sostenida a lo largo del tiempo cuando hablamos de herencias culturales, creyendo que lo que se tiene que hacer es mantenerlas incólumes e invariables, ¿no? Eso no sucede nunca. O sea, eso es una ilusión, y es una ilusión que en realidad básicamente lo que hace es mantener una suerte de relación con herencias o patrimonios o conocimientos que es incluso a veces mejor para algunos y algunas que se mantengan invariables y ahí detenidas en el tiempo, porque al seguir vivas y al seguir potentes van a generar una serie de posibilidades diferentes para mucha más gente. Y eso a mí me anima a afianzar esta mirada de que no es una competencia, o sea, no es que si es la lengua originaria sí y el inglés no, por ejemplo, que es algo que uno ve en los debates, ¿no? ¿Por qué vamos a mantener las lenguas originarias si en realidad el lenguaje que comunica al mundo es el inglés? Oigan, ¿y por qué no las dos cosas? O sea, y la historia de estas mujeres están demostrándonos que precisamente es en la confluencia y es en el buscar, ¿no es cierto?, las rutas que llevan a enriquecernos mutuamente, parten de esta diversidad y este reconocimiento de que lo diverso es mejor, de que lo diverso nos ayuda más, de que lo diverso no es una dificultad, es realmente un privilegio y es la posibilidad, y bueno, somos un país de diversidad y esa es nuestra fortaleza, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado está el hecho de que cuando en una de las preguntas, por ejemplo, se lanza este cuestionamiento, digamos, de la salvaguarda de tradiciones o conocimientos, ¿qué rol nos toca a todos al respecto, ¿no? Como ustedes saben, yo soy monotemática, o sea, los museos son más o menos como que el tema al cual voy vuelta y vuelta y vuelta. Entonces considero que efectivamente hay instituciones y hay espacios, bibliotecas, centros culturales, museos, que existen, pero que han adoptado un carácter al cual todavía no le hemos dado nuestra propia personalidad, ¿no? Nuestra propia personalidad originaria, de alguna manera, o propia, peruana, ¿no? Y en ese sentido, ahí tenemos una serie de espacios donde tareas de alfabetización, y alfabetización en los dos sentidos que hemos conversado ya, es decir, de ida y vuelta, ¿no es cierto? Una alfabetización, por un lado, para cerrar brechas existentes, ¿no? En respecto a contar con estos códigos compartidos a nivel nacional, en la lengua castellana, por ejemplo, pero también este alfabetismo visual que tenemos que proveer
porque ahí hay una riqueza de lenguajes que no necesariamente son la lengua hablada, pero que son lenguajes con los cuales nos podemos mover en este mundo y, vamos a decir así, por un lado diferenciarnos, pero también destacar su originalidad y a la vez su universalidad, porque no existe lugar en el mundo que no tenga un lenguaje visual particular, que probablemente apunta hacia nociones o conocimientos compartidos, pero que tienen su particularidad propia ya que han sido desarrollados en un territorio particular, ¿no? Y entonces, ¿qué nos toca a nosotros y a todas nosotras? Pues abrir los espacios para ese diálogo. Y ese diálogo significa no solamente hablar, ¿no? O no solamente brindar información, o no solamente visibilizar lo que la academia, lo que las disciplinas vienen produciendo de nuevo conocimiento, sino que este es un aspecto, digamos, o una manera de construir conocimiento, y que lo que tenemos que hacer es comenzar a escuchar. En el diálogo lo que nos hemos olvidado es la escucha, ¿no? Y precisamente estas instituciones, como en las que yo trabajo, lo que debemos, y ya lo estamos haciendo, y creo que es una ruta indispensable fortalecer, es abrirnos a todos los saberes y abrir los espacios para ese diálogo que será el que asegure la guarda de estas tradiciones y conocimientos. No existe otra ruta, no es ponerlas en una vitrina, ni tener un almacén, ni tener un depósito, sino sacarlos de ahí, ¿no? Eso es lo que asegura. Y esto también es una suerte de pequeña crítica a esta mirada a veces un poco, vamos a decir, antigua o ya que está superada, ¿no? En la gestión cultural, que es que hay cosas que no hay que tocar, que no hay que usar, que tienen que mantenerse, pues, intangibles. Claro, hay algunas, definitivamente, pero no es la esencia del manejo cultural, ¿no es cierto? Como dicen, tenemos que salvaguardar para generaciones futuras. Primero tenemos que preguntarnos si van a haber generaciones futuras, ¿no? Esa es una pregunta, digamos, más importante ahorita, con la crisis en la cual el mundo está, ¿no? En la cual el mundo está. Entonces, tenemos roles que jugar, cada uno en su espacio, ¿no? Y es un rol activo de fomentar conversaciones y diálogos, exactamente como ahorita el LUM nos está permitiendo también llevar a cabo. Muchas gracias, Ula. Le paso la posta a Katy. ¿Para continuar el diálogo o para responder una pregunta, como ella desee? Bueno, podemos hacer ambas cosas. Perfecto. Podemos hacer ambas cosas. Bueno, siguiendo un poco la línea de lo que decía Ula, ¿no? Para preguntarnos si vamos a tener nuevas generaciones, pues, ¿qué estamos haciendo para tener nuevas generaciones? Y en ese pensar en tener y en educar y en crear un ambiente propicio para que hayan nuevas generaciones que se puedan desarrollar adecuadamente, pues hay una de las preguntas que nos han mandado es sobre si creemos que en un futuro vamos a observar a más mujeres en posiciones de poder. Y yo creo que, aunque posiciones de poder suena un poco fuerte, pues sí, yo creo que sí. Es necesario que las mujeres ocupemos posiciones de poder en el espacio público, en el espacio político, pero para eso es necesario que se trabaje de una forma muy minuciosa en la construcción de lo que significa ser mujeres, creo, porque una experiencia que a mí siempre me pasa, bueno, no solo a mí, sino a otros colegas también periodistas, es que a veces nosotros hacemos alguna nota y llamamos a diferentes fuentes para que nos den su punto de vista, y los hombres siempre responden el teléfono al toque, y todos, tú les preguntas un tema y siempre van a responder, siempre van a tener algo que decir, pero cuando le preguntamos a una mujer, a veces es más difícil obtener una declaración. A veces no te responden, o a veces te responden y te dicen, mira, ¿sabes qué? Yo no soy la persona adecuada, mejor, y pum, te derivan a un hombre. Eso es un poco frustrante. Y es un poco frustrante también porque son mujeres que son muy capas en lo académico, que se desenvuelven muy bien en el espacio académico, pero que al momento de enfrentarse al espacio mediático, por 1000 motivos distintos, dicen que no. Por ejemplo, yo conocí a una académica que muy capa ella en el ámbito de la semiótica, que me dice, yo no voy a declarar no porque no te quiera, no porque no crea que el tema es importante, sino porque
había sufrido una experiencia de acoso alguna vez que ella tuvo que ser parte de un espacio público, ¿no? O sea, habían conseguido sus redes sociales y había alguien que le escribía y la acosaba y tal. Entonces ella me dice, prefiero evitarme esas situaciones. Y es completamente válido, es completamente comprensible, ¿no? Pero no, eso no debería pasar, ¿no? Esta persona que es una académica brillante debería poder tener el espacio y la oportunidad para poder desarrollarse y para poder expresar su visión en el espacio público, ¿no? Entonces, ese es un tema que a mí de verdad me genera mucha tristeza en cuanto al poder de visibilidad que se le puede dar, ¿no?, a las mujeres, en cuanto a abrir ventanas y aprovechar esas ventanas para mirar hacia afuera, para mostrar el rostro. Entonces, yo creo que sí van a haber, pueden haber más mujeres en espacios de poder, es necesario que hayan, pero también es necesario que trabajemos para que estas mujeres puedan desenvolverse cómodas y seguras en ese espacio, ¿no? Y eso tiene que ver con, retomando el tema de las nuevas generaciones, crear y criar a mujeres y hombres con un diferente chip, ¿no? Como veían estos días un meme, ¿no? O sea, deja de decirle a tu hija que se cuide, empieza a decirle a tu hijo que se porte bien, ¿no? Entonces, son cosas así las que tenemos que recoger, y en ese sentido regreso también al documental, porque en los documentales hablamos de relaciones en el hogar, y el hogar es un lugar muy importante para aprender no solamente a decirle a la muchacha que se cuide o al muchacho que se porte bien y que respete, ¿no? Sino también eh, el tema de los valores es un tema social, pero también es un tema que se da en los distintos núcleos en los que uno se desenvuelve, ¿no? En el núcleo del hogar, en el núcleo de la escuela, en el núcleo de, en caso tengas un espacio de actividades extraescolares, ¿no?, que puede ser la parroquia, el deporte, o qué sé yo, espacios que poco a poco estamos tratando de recuperar en medio de la pandemia, ¿no? Pero en el documental nos centramos en el espacio familiar, ¿no? En el espacio familiar también es importante, y creo que no debemos pues dejar de lado que ahí también se construyen mujeres fuertes que tienen que saber que esa fortaleza no solamente se queda en cuatro paredes, sino también sale hacia su comunidad, como salen las mujeres que nos muestra Sonalí en el documental, y como salen muchas mujeres todos los días cuyos nombres no conocemos, pero que podríamos ir conociendo, ¿no? Yo creo que ese es el reto, ir conociendo los nombres de más mujeres que pueden asumir posiciones de poder en su comunidad, en su barrio, a nivel político distrital, político. Algún día tendremos una presidenta mujer y feminista, sueño yo. Muchas gracias, Katy, por tus comentarios. Me toca a mí, como me indican, hacer un comentario de cierre. Ha pasado el tiempo rapidísimo. Yo estoy, la verdad es que muy contento de que me hayan invitado el LUM a moderar esta mesa, el poder ver el trabajo de Sonalí en estas últimas producciones. Sonalí, pues, es importantísima dentro de la producción documental peruana. Cuando yo estudiaba, hace unos años, no me quiero hacer el chibol al lado de Sonalí, pero cuando yo estudiaba, el referente era Sonalí, porque ¿quién hacía documentales en el Perú? Es decir, había que ver Canal 7 y ver a Sonalí. Es decir, nadie más salía a hacer documentales en el Perú. Es así, ¿no? Entonces, para mí es muy placentero seguir viendo a Sonalí ahí, al lado de la cámara, en la calle, con la gente, con las mujeres, dándole la voz, permitiendo conocerlas. Y algo que estaban diciendo ustedes, esta intimidad, esta cotidianidad, y no tener que ver a las grandes historias, a los grandes personajes, ¿no?, para hacer un documental. Yo creo que ahí está la riqueza del documental también, que nos permite entrar a las casas, conocer a las personas en verdad y ver otro lado. Como decía un profesor, ese documental de saco y corbata es aburrido, pues yo quiero ver las emociones, yo quiero ver a la gente, yo quiero sentir algo, ¿no? Y yo creo que eso siempre ha hecho Sonalí en sus producciones y es algo muy valioso, ¿no? Eso por el lado de estar aquí con Sonalí, viendo sus documentales, pero también de compartir esta mesa con ustedes tres. Hace poco, bueno, hace ya un tiempo, lo que pasa es que la pandemia nos hace sentir de que el tiempo pasa diferente, se estrenó una película peruana, documental, en salas, y una colega investigadora me decía, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde aparecen las mujeres en sus testimonios? No voy a decir el nombre de la película, pero imagino que sabrán cuál es, ¿no? Es decir, todos los que salían eran hombres hablando sobre un periodo de la historia peruano pasado, ¿no? ¿No hay mujeres que puedan hablar del tema? ¿Qué pasa? ¿No?
yo creo que es muy importante, estamos viviendo momentos claves de cambio, de reflexión, de cuestionamiento, de visibilización, en donde tenemos que cambiar de chip, es decir, ya fue, es decir, los machitos que no sé qué, que controlan todo, ya eso ya fue, es el pasado. Y creo que hay que asumirlo, es así, y es muy importante que cambie, y hay que hacerlo sin decirlo, ¿no? Es decir, yo creo que este espacio que está generando el LUM lo está haciendo sin decirlo, ¿no? Entonces yo muy contento de estar acá, humildemente, haciendo la cuota de género, haciendo la broma, a la inversa, y contento de escucharlas y poder compartir ese momento con ustedes, agradecerle al LUM también, y será hasta una próxima oportunidad. Entonces, con esto, despido a la mesa y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Gracias, gracias, Gracias a todas. Muchas gracias. gracias. Yo creo que, bueno, ahí estamos. Creo que nos podemos tomar la foto. Eso. Sí. La foto. No, nos tomamos la foto todos. Creo que ya vemos. Por favor.